En Greenfield, las estaciones venían y se iban, dejando un rastro de colores que pintaban los campos y el pequeño pueblo donde vivía. Mi vida era un tejido de rutinas sencillas, la quietud solo interrumpida por los comentarios agudos de Harold, mi suegro, quien nunca desperdiciaba una oportunidad para mostrarme su desdén. ¿Realmente, Sara, crees que eres suficiente para nuestro hijo? Deberías agradecer todos los días por la vida que te ha dado, solía decir Harold mientras revisaba sus acciones matutinas en el periódico, las gafas en la punta de su nariz. Yo asentía, manteniendo la cortesía. Estoy agradecida, Harold. Por muchas cosas, respondía, ocultando bajo mi aliento la sonrisa que brotaba de saber que, fuera de su conocimiento, había construido algo mío. Deberías mostrar tu gratitud cuidando mejor de esta casa, gruñía, su mirada crítica evaluando cada detalle de la sala. En mi tiempo, las mujeres sabían su lugar y sus deberes. Mis dedos se tensaban alrededor de la taza de café, la porcelana era testigo de mi esfuerzo por permanecer calmada. Cuido de esta casa lo mejor que puedo, Harold. Y de muchas otras cosas, replicaba, mi voz mantenía una calma que no reflejaba la tormenta en mi interior. Era un baile diario de palabras y voluntades. Yo, esforzándome por respetar al padre de mi esposo, él, esforzándose por mantenerme bajo su sombra. En la superficie, podría haber parecido que lo lograba, pero bajo esa superficie, mi blog crecía, floreciendo en secreto, alimentado por mis palabras y la comunidad que las valoraba. Cada noche, cuando la casa caía en silencio y Harold se sumía en el sueño, mi verdadero trabajo comenzaba. Escribía, compartía y conectaba con un mundo que valoraba mis pensamientos y experiencias. Era un mundo que Harold no podía ni empezar a entender, uno donde no era solo la nuera que toleraba, sino una mujer con voz y éxito propio. La habitación donde Sara escribía era pequeña, un refugio austero comparado con las opulentas habitaciones que Harold prefería. La pantalla del ordenador era su ventana a un mundo donde no era la yerna marginada, sino una voz respetada. ¿Qué haces ahí, tecleando a estas horas? Harold la había sorprendido una noche, su tono de sospecha y acusación. Sara se giró, cerrando rápidamente la tapa del portátil. Solo, pasatiempos, nada importante, mintió, forzando una sonrisa. Pasatiempos, Harold frunció el ceño, murmurando algo sobre la utilidad antes de retirarse a sus aposentos. Solo cuando sus pasos se desvanecieron, ella reabrió su ordenador, su blog brillando en la pantalla, cada entrada un pequeño triunfo. Un día, susurró Sara, verás cuán inútiles son mis pasatiempos. Las entradas de Sara eran variadas, tocando temas desde la autosuficiencia hasta la reflexión personal. Su escritura era una válvula de escape, una manera de compartir y de afirmarse más allá de la estrecha visión que Harold tenía de ella. El dinero que ganaba era significativo, aunque discretamente transferido y ahorrado. Era una dulce ironía que mientras Harold se quejaba de sus ambiciones, esas mismas ambiciones estaban cimentando su independencia. ¿Cómo va ese trabajo tuyo, aún perdiendo el tiempo con esas tonterías? Harold preguntaba con regularidad, sus palabras impregnadas de sarcasmo. Todos necesitamos un hobby, ¿no es así? Algo que nos mantenga ocupados, contestaba Sara con calma, ocultando el éxito de su blog como quien esconde un tesoro. A medida que el blog de Sara crecía en popularidad, también lo hacía su seguridad en sí misma. Las palabras de Harold ya no la golpeaban con la misma fuerza, ella sabía que su valía iba más allá de las paredes de esa casa y las estrechas expectativas de su suegro. La noche en que Harold la expulsó fue fría y amarga, pero Sara llevaba consigo el calor de su secreto, un fuego que ninguna cantidad de hielo podía extinguir. Con cada insulto, con cada declaración de Harold sobre su inutilidad, Sara solo se fortalecía, su resolución se afilaba. No era la parásita que él describía, sino una mujer resiliente, creando su propio camino, uno que pronto la llevaría mucho más allá de la sombra de Harold. La tensión en la casa había estado escalando durante meses,
como una olla a presión lista para estallar. Sara, mientras tanto, encontraba consuelo y propósito en su blog, una antítesis del ambiente opresivo creado por Harold. Una noche, mientras la nieve caía suavemente afuera, cubriendo Greenfield con un manto de silencio, la calma dentro de la casa Carter se quebró. Harold había entrado de lleno en una de sus habituales diatribas. «Otra vez con tus tonterías de escritura, ¿no sería mejor que dedicaras tu tiempo a algo productivo?» La voz de Harold era dura y fría como el viento invernal que se colaba por las rendijas. Sara levantó la vista de su ordenador, su paciencia desgastada hasta un hilo. «Lo que hago, lo hago por mí, Harold. No te pido nada. Por ti, ¿qué ganas con eso? ¿Acaso te crees mejor que nosotros, intentando ser algo que no eres?» Harold se burló, un brillo despectivo en sus ojos. Sara cerró su ordenador con un chasquido. «No se trata de ser mejor que nadie. Se trata de ser yo, algo que tal vez sería más fácil si me permitiera serlo». «Ah, qué gran discurso. Pero mientras vivas bajo mi techo, seguirás nuestras reglas y contribuirás como se espera». Harold dio un golpe en la mesa con su puño, haciendo temblar las tazas de té. Sara se puso de pie, enfrentándose a él con una determinación nueva. «Tus reglas son cadenas, Harold. Y no me dejaré atar por ellas. No más». Fue entonces cuando Harold, en un arranque de ira, tomó la decisión impulsiva que cambiaría todo. «Eres un parásito, solo basura, lárgate de mi casa». Las palabras de Harold colgaban en el aire frío como cristales de hielo, pero Sara no tembló. En su mente se abrió una claridad inesperada, como si sus cadenas se hubieran roto finalmente. «Está bien, Harold. Me iré. Pero recuerda que el respeto no se impone, se gana». Sara pronunció cada palabra con calma, sus ojos brillando no con lágrimas, sino con la fuerza de su resolución. Con una maleta en mano y el corazón pesado, Sara dejó la casa Carter esa noche. No miró atrás al cerrar la puerta, el futuro la esperaba con los brazos abiertos, listo para abrazarla y sus ambiciones. 3 meses después, mientras su blog seguía prosperando y Harold enfrentaba la caída de sus inversiones, la llamada de su suegro llegó como un eco de su victoria silenciosa. La desesperación en su voz contrastaba con el calor del éxito de Sara. «Necesito saber, ¿cuánto ganas?». Y en esa llamada, Sara supo que la última palabra no la había tenido Harold, sino ella. Su sonrisa se extendió al otro lado de la línea telefónica, una sinfonía de independencia y un nuevo comienzo. La fría mañana que siguió a su expulsión, Sara se despertó en un pequeño apartamento de alquiler, con el eco de las palabras de Harold todavía resonando en sus oídos. Sin embargo, frente a su ordenador, en el silencio de su nuevo refugio, encontró una paz que la casa de los Carter nunca le había ofrecido. Su blog, un proyecto nacido de pasión y necesidad de expresión, se había convertido en su tabla de salvación. «Nunca necesité su aprobación», se dijo a sí misma, tecleando con renovado fervor, escribiendo una nueva entrada que sabía que miles leerían. Con el pasar de los meses, el blog no solo creció en seguidores sino también en ingresos. Cada nuevo patrocinador, cada aumento en las visualizaciones, eran validaciones de su valía y su esfuerzo. A través de la pantalla, conectaba con personas de todo el mundo que valoraban sus ideas y consejos, algo que Harold nunca había hecho. Entonces, un día, recibió la llamada. Harold, su voz normalmente firme y autoritaria, sonaba vacilante y tensa al otro lado del teléfono. «Sara, Esto es difícil para mí», comenzó Harold, claramente incómodo. Sara esperó, su curiosidad picada. «¿Qué pasa, Harold? ¿No vas a insultarme hoy?» «Mira, no tengo tiempo para nuestras peleas pasadas. He cometido algunos errores», admitió Harold, cada palabra como si fuera arrancada de él. «Y me he enterado de que estás ganando bastante dinero con lo que sea que haces en línea». Sara sonrió ante la pantalla de su ordenador, la ironía de la situación no se le escapaba. «Sí, hago algo más que teclear sin sentido»,
resulta que soy bastante buena en ello. ¿Cuánto estás ganando, Sara? Necesito saber, preguntó Harold directamente, su tono ahora teñido de una desesperación que Sara nunca había escuchado en él. Ella se recostó en su silla, sopesando sus palabras. ¿Y por qué debería decírtelo? Hubo una pausa al otro lado de la línea, y Sara podía imaginar a Harold luchando con su orgullo. Porque, podría necesitar tu ayuda, finalmente confesó. El silencio se extendió entre ellos por un momento antes de que Sara respondiera con una calma que había aprendido a cultivar en su nueva vida. Harold, nunca fuiste amable conmigo. Me llamaste parásita, basura, y ahora vienes pidiendo ayuda. ¿Cómo puede alguien como yo, que apenas es más que basura, ayudarte? No tengo a nadie más a quien acudir, dijo Harold, y Sara pudo oír el crujido de su caída desde el pedestal en el que se había colocado durante años. Sara cerró los ojos, recordando todas las veces que Harold había menospreciado sus esfuerzos y sueños. Tal vez deberías haber pensado en eso antes, dijo, su voz firme pero no cruel. La familia es más que lazos de sangre, Harold. Es respeto, es apoyo, es amor. Algo que nunca me ofreciste. La llamada terminó poco después, pero Sara permaneció sentada, reflexionando sobre el cambio de mareas. La vida había dado un vuelco, y ahora era ella quien tenía el control, ella quien podía definir su destino. Y mientras su blog seguía creciendo, también lo hacía su seguridad en que, a pesar de todo, había encontrado su camino a la luz. El día que Harold llamó, la lluvia tamborileaba en el alféizar de la ventana de Sara, acompañando el ritmo de sus dedos sobre el teclado. Sus artículos y relatos habían encontrado eco en el mundo digital, y las cifras de su cuenta bancaria eran un dulce reflejo de su creciente éxito. El blog ya no era solo un espacio personal, se había convertido en un negocio próspero. Su teléfono sonó, rompiendo la cadencia de su escritura. Al ver el nombre de Harold en la pantalla, una mezcla de sorpresa y desgana se apoderó de ella. Tomó aire y respondió. Sara, es Harold. Necesito hablar contigo, dijo su suegro, la voz inestable. Era raro escucharlo tan carente de confianza. Sara se acomodó en su silla, el auricular frío contra su oído. Harold, ¿qué ocurre? No es habitual que me llames, a menos que sea para recordarme lo poco que te importo. Eso fue un error. He estado equivocado en muchas cosas, concedió Harold, cada palabra cargada de un peso que Sara nunca había percibido en él. Todos cometemos errores, Harold. Algunos más que otros, dijo Sara, no sin cierta satisfacción. La llamada continuó, y Sara escuchó con una mezcla de incredulidad y venganza contenida. Sara, las cosas han cambiado. Mis inversiones, todo se ha venido abajo. Estoy en una situación difícil, confesó Harold, la palabra, difícil, sonando como un eufemismo en su boca. Sara levantó una ceja, aunque Harold no podía verla. Eso suena grave. Pero, ¿por qué vienes a mí? Pensé que era solo una parásita para ti, una basura sin valor. Sé que he sido injusto contigo, Sara. He dicho cosas que no debería haber dicho, continuó Harold, y se podía oír el crujido de su orgullo desmoronándose. Me alegra que lo reconozcas. Pero dime, Harold, ¿qué quieres de mí?, preguntó Sara, manteniendo su tono neutral. ¿Cuánto estás ganando, Sara? Con tu trabajo en Internet, la pregunta salió torpe, como si le costara aceptar que Sara pudiera tener éxito donde él había fallado. Sara sonrió, un gesto que contenía más victoria que alegría. Bueno, resulta que soy bastante exitosa. ¿Y tú, qué tanto has perdido? La pausa fue reveladora. Más de lo que puedo soportar, admitió finalmente. Vaya, cómo han cambiado las tornas, Sara dijo, su sonrisa ensanchándose. No podía negar el placer que le daba ver a Harold tragarse su orgullo. Sí, así parece. Necesito ayuda, Sara. No sé a quién más acudir, dijo Harold, su voz ahora un susurro.
Sara se tomó un momento, sopesando sus palabras. «Puedo darte un consejo, Harold. De gratis, además». «¿Consejo?», se sorprendió Harold. «Sí, aprende a tratarte a ti mismo con el mismo desdén con el que me trataste a mí y ya verás cómo te sientes. Adiós, Harold». Y colgó el teléfono, el silencio retomando su lugar en la habitación. La justicia tenía un sabor dulce, pero no sin un matiz de tristeza. Harold había cosechado lo que sembró, y Sara había demostrado ser todo lo que él dijo que nunca sería. Mientras el sonido de la lluvia la reconfortaba, Sara sabía que su victoria no residía en la caída de Harold, sino en su propio ascenso. La tarde en que Sara decidió cortar definitivamente los lazos con Harold, una tormenta de verano estallaba en el exterior, sus relámpagos iluminando la habitación cada pocos minutos. El sonido de la lluvia era una cacofonía en el techo, marcando el ritmo de una decisión crucial. Sentada en su escritorio, contempló la pantalla donde su blog brillaba victorioso. El teléfono, ahora silencioso junto a ella, era un recordatorio de la conversación que había tenido con Harold. Habían pasado semanas desde que su suegro había tragado su orgullo y buscado su ayuda. Semanas en las que Sara había considerado sus opciones, sopesado sus sentimientos y evaluado el peso de las palabras y acciones de Harold en el pasado. El teléfono volvió a sonar, insistente. Sara suspiró y respondió. «¿Sara? Soy yo de nuevo». Harold, la voz al otro lado era más débil que antes, si eso era posible. «Lo sé, Harold. Reconocería tu voz en cualquier lugar», dijo Sara, su tono firme pero no desprovisto de compasión. «Lo siento mucho por todo, Sara». «Realmente lo siento», dijo Harold, y Sara podía sentir la sinceridad en sus palabras por primera vez. «Eso está bien, Harold». «Escuchar una disculpa es un comienzo», contestó Sara, su mirada fija en la tormenta afuera, viendo cómo la lluvia limpiaba las calles de Greenfield. ¿Es posible que nos veamos? ¿Podemos hablar?». La pregunta de Harold estaba cargada de esperanza y duda. Sara cerró los ojos por un momento, dejando que el sonido de la lluvia llenara el silencio mientras consideraba su respuesta. «No sé qué bien nos haría eso, Harold. Las heridas son profundas». Lo sé. Pero necesito que me perdones, Sara». «No por mí, sino por ti», dijo Harold, su voz rota por la emoción. La petición de Harold la tomó por sorpresa. Perdón. Era algo que Sara no había considerado. ¿Podría perdonar realmente todas las amarguras pasadas? «Harold, he pasado mucho tiempo siendo la persona que tú despreciabas. Pero eso terminó. Ahora soy alguien que no conoces, alguien que yo apenas estoy empezando a conocer», explicó Sara, encontrando claridad en sus propias palabras. «Solo quiero una oportunidad para enmendar las cosas», imploró Harold. Sara miró la pantalla de su blog, cada entrada un testamento de su viaje desde la oscuridad a la luz. «Puede que algún día pueda perdonarte, Harold. Pero ahora, tengo que perdonarme a mí misma por permitir que tus palabras me afectaran tanto». «Entonces, ¿hay esperanza para mí?». «Para nosotros», preguntó Harold, su voz apenas audible sobre el retumbar de la tormenta. «La esperanza siempre existe, pero la reconstrucción toma tiempo. Y no sé cuánto tiempo llevará, ni siquiera si es posible», dijo Sara, su dedo flotando sobre el botón para colgar. «Entiendo. Gracias, Sara. Por escucharme», dijo Harold antes de que la llamada terminara. Sara se quedó en silencio, reflexionando sobre la conversación. Había sentido un atisbo de libertad en sus palabras, un desapego de la amargura del pasado. La tormenta afuera estaba amainando, y con ella, la tormenta en su corazón también comenzaba a calmarse. Con una sonrisa tranquila, Sara se centró nuevamente en su escritura, en su blog, su pasión.
En un tranquilo vecindario suburbano, enclavado entre los arbustos siempreverdes y las vallas de madera pintadas de blanco, se encontraba el hogar de Mia y su hija pequeña, Lucy. La casa, aunque modesta, irradiaba el calor y el amor de una familia joven. Sin embargo, la armonía era a menudo perturbada por la presencia de Edna, la madre de su esposo, cuyo temperamento era tan infame como el concurso de tartas del domingo en el pueblo. Edna, con su cabello gris recogido en un moño estricto, nunca había ocultado su desdén por Mia. Desde el primer día, la consideró una pareja indigna para su único hijo, una mujer que, en su opinión, nunca estaría a la altura de las expectativas de la familia. Una fatídica noche, cuando el reloj marcó las 3, los llantos de Lucy rompieron el silencio. La pequeña, en su cuna, había despertado de un sueño agitado, buscando el consuelo de su madre. Edna, cuya paciencia era más delgada que la luna nueva en el cielo, irrumpió en la guardería. «No llores de noche. Es muy alto». «Cállate», gritó, su voz cortante como el frío invierno. Su mano, en un momento de furia descontrolada, se extendió hacia Lucy con una rapidez aterradora. Mia, que había estado en un sueño ligero, fue despertada por el alboroto. Con el corazón latiendo fuerte en su pecho, se apresuró hacia la guardería. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó, su voz temblorosa de miedo y confusión. La vista que la recibió fue de horror, el rostro pequeño de Lucy estaba rojo e hinchado, las lágrimas surcando sus mejillas como ríos de desesperación. «Mamá», logró sollozar Lucy, extendiendo sus brazos hacia Mia. Sin un momento de duda, Mia envolvió a Lucy en sus brazos, su mirada lanzando dagas hacia Edna. «¿Cómo pudiste hacerle esto a una niña?». «Ella es tu nieta», la acusó, su voz quebrada por la ira y el dolor. Edna, por un momento, pareció vacilar, pero su orgullo rápidamente se apoderó de ella. «Esa niña necesita aprender a no ser una molestia», replicó con frialdad, su postura desafiante. Mia, sin embargo, ya no estaba dispuesta a tolerar más. Con Lucy todavía en sus brazos, marcó el 911, sus manos temblando no solo de miedo sino también de una ira creciente. «Necesito ayuda. Mi suegra, ella, por favor, envíen a alguien rápido», balbuceó al operador, su voz apenas un susurro. A medida que la situación se desmoronaba, la división en la familia se hacía más profunda, un abismo que parecía insalvable. La noche que debería haber estado llena de sueños y susurros tranquilos se convirtió en un campo de batalla, un preludio de las tormentas que estaban por venir. La noticia del incidente nocturno viajó con la rapidez de un incendio forestal en el pequeño pueblo, llegando a oídos de Jenny, la hermana menor de Edna, quien había sido siempre más que una tía para Lucy, era su confidente, su protectora. Al enterarse de lo sucedido, su reacción fue de una ira visceral, un torbellino de emociones que no podía, ni quería, contener. Jenny llegó a la casa de Mia con el ceño fruncido y los labios apretados, un presagio de la tormenta que estaba a punto de desatar. No se molestó en llamar a la puerta, entró directamente, su presencia llenando la sala de estar con una energía casi palpable. Edna llamó con una voz que resonó como el trueno, su tono dejando poco espacio para dudas sobre su furia. Edna, sentada en su sillón habitual con una taza de té que ahora temblaba en su mano, levantó la vista, sorprendida por la intrusión. «Jenny, ¿qué significa esto? ¿Cómo te atreves a irrumpir así?». Edna intentó mantener su compostura, pero la severidad en la mirada de Jenny era algo que no podía contrarrestar fácilmente. «¿Cómo me atrevo? ¿Cómo te atreviste tú, Edna? ¿Cómo pudiste levantarle la mano a Lucy? Ella es solo una niña». Jenny avanzó, cada palabra marcada por un paso firme hacia Edna, quien, por primera vez en mucho tiempo, pareció encogerse ante la presencia de alguien. Yo solo intentaba enseñarle», comenzó Edna, su voz flaqueando bajo la intensidad de la mirada de Jenny. «¿Enseñarle? ¿Enseñarle qué, Edna? ¿Que el amor de una familia viene con condiciones? ¿Que el miedo debe ser parte de su educación?
La voz de Jenny se quebró, no por debilidad, sino por la pasión que ardía dentro de ella. Mia, que había estado en el fondo, observando la confrontación con Lucy aún en sus brazos, sintió una oleada de gratitud hacia Jenny. Jenny se volvió hacia Mia, su expresión suavizándose por un momento. Mia, lo siento tanto. Esto nunca debería haber pasado. ¿Cómo está Lucy? Está asustada. Pero estará bien, gracias a ti, respondió Mia, su voz un murmullo tembloroso. Jenny se acercó a Mia y Lucy, acariciando suavemente el cabello de la niña. Nadie va a lastimarte, pequeña. Tía Jenny está aquí ahora, murmuró, antes de volver su atención a Edna. Esto no se quedará así, Edna. Habrá consecuencias. Edna, viendo la determinación en los ojos de Jenny, sintió por primera vez el peso de sus acciones. La sala de estar, antes un lugar de reunión familiar, se había convertido en el escenario de una revelación dolorosa, que los lazos de sangre no son inmunes al daño y que el amor, para ser verdadero, debe ser incondicional y protector. La furia de Jenny no solo había sido un acto de defensa hacia Lucy, había sido un llamado al cambio, un grito que resonaría en los corazones de todos los presentes, instándolos a reflexionar sobre el verdadero significado de familia y amor. La atmósfera en la casa de Mia se había cargado con una tensión palpable tras la confrontación de Jenny con Edna. Mia, con Lucy ahora tranquilamente dormida en sus brazos, miraba fijamente a Edna, su mirada impregnada de una mezcla de ira y decepción. Jenny se había retirado a la cocina, dejando un espacio para que Mia y Edna resolvieran sus diferencias o al menos enfrentaran la realidad de las consecuencias inminentes. ¿Realmente pensaste que esto quedaría así, Edna? Mia comenzó, su voz firme, despojada de la timidez que Edna solía despreciar. ¿Creíste que podrías lastimar a mi hija y no habría consecuencias? Edna, aún sentada, se aferraba a su taza de té como si fuera un salvavidas. Mia, yo solo quería disciplinarla. En mi época, así es como. No estamos en tu época, Edna. Y aun si lo estuviéramos, eso no justificaría tus acciones. Mia interrumpió, incapaz de contener su frustración. Lo que hiciste fue inaceptable. Y lo sabes. La puerta de la casa se abrió con un golpe suave, anunciando la llegada de las autoridades. 2 oficiales de policía entraron, sus expresiones serias y profesionales. Buenas noches, recibimos una llamada sobre un incidente doméstico. ¿Podemos saber qué sucedió aquí? Uno de los oficiales miró de Mia a Edna, intentando evaluar la situación. Mia avanzó, todavía sosteniendo a Lucy. Sí, oficial. Mi suegra, ella golpeó a mi hija. La dejó con marcas. No puedo permitir que eso pase sin hacer nada. El oficial asintió, registrando la información en su libreta. Entiendo. ¿Podemos hablar con su suegra? Edna se puso de pie, con una dignidad forzada. Oficial, he sido parte de esta comunidad durante décadas. Fue un simple acto de disciplina, nada más. El otro oficial, quien había permanecido en silencio hasta ahora, intervino. Señora, entenderá que debemos tomar en serio cualquier acusación de violencia, especialmente cuando involucra a un menor. Necesitaremos tomar su declaración y, posiblemente, proceder con una investigación. El silencio que siguió fue tenso, un momento suspendido en el tiempo donde las decisiones del pasado se enfrentaban con las realidades del presente. Mia, con Lucy aún en brazos, encontró en sí misma una fuerza que no sabía que tenía. Prepárate para las consecuencias, Edna, repitió, pero esta vez con una calma que transmitía una resolución inquebrantable. Edna, cuya postura había comenzado a flaquear bajo la mirada de los oficiales, finalmente bajó la vista. En ese momento, se dio cuenta del alcance de sus acciones, de cómo un momento de ira había fracturado irreparablemente su familia. Los oficiales procedieron con profesionalismo, tomando declaraciones y asegurándose de que Lucy estuviera bien.
A medida que la investigación comenzaba, Mia se dio cuenta de que esta noche marcaría un antes y un después en su vida y la de Lucy. La casa, una vez llena de tensiones y conflictos, se convertía ahora en un símbolo de cambio. Mia sabía que el camino por delante sería difícil, pero mirando a Lucy, comprendió que valdría la pena. Por primera vez en mucho tiempo, sintió esperanza, no solo por justicia, sino por un nuevo comienzo. Los días siguientes al incidente se sintieron como caminar a través de una niebla espesa, cada momento cargado de la tensión de lo que estaba por venir. La noticia del altercado nocturno no tardó en esparcirse por el pequeño pueblo, avivando las llamas de los rumores y las miradas furtivas. Para Mia, cada salida se convirtió en un ejercicio de resistencia, enfrentándose a las susurrantes voces de la condena y la compasión por igual. Un día, mientras Mia recogía algunas necesidades del mercado local, se encontró con Marta, la dueña de la tienda y una vieja conocida de la familia. «Mia, querida, he escuchado, lo siento mucho por lo que estás pasando», dijo Marta, su voz llena de una genuina preocupación. Mia forzó una sonrisa. «Gracias, Marta. Estamos tratando de seguir adelante». «¿Y cómo está la pequeña Lucy?», preguntó Marta, inclinándose ligeramente hacia adelante, una expresión de interés sincero en su rostro. «Está mejor, gracias». «Es fuerte, como su madre», respondió Mia, sintiendo un destello de orgullo a pesar de la situación. «Eso es bueno escuchar. Y recuerda, si necesitas algo, estamos aquí para ti», ofreció Marta, colocando una mano sobre la de Mia en un gesto de apoyo. Mientras Mia continuaba sus días, tratando de encontrar un nuevo ritmo para su vida alterada, el eco de las acciones de Edna resonaba en cada esquina del pueblo. La historia de aquella noche se había convertido en un recordatorio escalofriante de la delgada línea entre la disciplina y el daño, un tema de conversación que, aunque incómodo, era necesario. Una tarde, mientras Lucy jugaba tranquilamente en el salón, Mia recibió la visita de Jenny. Su hermana había sido una roca durante esta tormenta, ofreciendo no solo su apoyo emocional sino también su presencia física. «Mia, ¿cómo estás llevando todo esto? No solo la situación con Lucy y Edna, sino todo el hablar», preguntó Jenny, sentándose junto a su cuñada. Mia suspiró, dejando caer su mirada hacia Lucy. «Es difícil, Jenny. Siento que cada vez que salimos, hay miradas, susurros, pero estoy tratando de enfocarme en Lucy, en nosotros. Eso es lo que realmente importa». Jenny asintió, entendiendo perfectamente. «Tienes razón. Y quiero que sepas, Mia, que la comunidad también está contigo». Después de la conmoción inicial, mucha gente ha comenzado a ver la situación por lo que realmente es. Están apoyando, de maneras que ni siquiera esperarías. Esa noche, mientras Mia acostaba a Lucy, reflexionaba sobre las palabras de Jenny. La adversidad había revelado no solo la fuerza de su propia resiliencia sino también la compasión y el apoyo de aquellos a su alrededor. Por primera vez en semanas, se permitió creer que podrían superar este momento oscuro, que de alguna manera, podrían encontrar un camino hacia adelante. La historia de aquella fatídica noche había cambiado la dinámica de su pequeño pueblo, forzando una confrontación con verdades incómodas pero necesarias. Mia, una vez vista como la tímida nuera, emergía ahora como una figura de fuerza y determinación. Y Edna, despojada de su fachada matriarcal, se enfrentaba a un ajuste de cuentas que resonaría a través de los años, un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias, y que el amor y la protección deben ser incondicionales. Con el paso del tiempo, la comunidad comenzó a sanar de las heridas abiertas por el incidente entre Edna y Lucy. La primavera trajo consigo no solo el renacer de la naturaleza sino también un renacimiento en la vida de Mia y su hija. La solidaridad mostrada por los vecinos y amigos se convirtió en el cimiento sobre el cual Mia empezó a reconstruir su vida y su fe en la bondad humana. Una tarde soleada, Mia y Jenny se encontraban en el parque con Lucy, disfrutando de la simple alegría de verla jugar. El incidente había dejado una cicatriz en la comunidad,
pero también había abierto un diálogo necesario sobre temas difíciles, como la violencia doméstica y el apoyo a las víctimas. Mira cómo corre. Parece que no le afectó, gracias a Dios, comentó Jenny, observando a Lucy con una sonrisa. Mia sintió, su corazón lleno de gratitud. Sí, es fuerte. Y somos afortunadas de tener tanto apoyo. Nunca pensé que algo tan horrible pudiera traer tanta solidaridad. Es cierto. Y hablando de solidaridad, ¿sabías que la señora Thompson está organizando un grupo de apoyo para familias afectadas por la violencia doméstica? Me preguntó si tal vez querríamos hablar en la primera reunión, compartir nuestra historia, dijo Jenny, tocando un tema delicado con cuidado. Mia reflexionó un momento antes de responder. Me parece una buena idea. Si nuestra experiencia puede ayudar a alguien más, vale la pena compartir. Aunque solo sea para que sepan que no están solos. El acto de compartir su historia se convirtió en una poderosa forma de terapia para Mia. La noche de la reunión, frente a una sala llena de rostros desconocidos, algunos marcados por el dolor, otros por la esperanza, Mia encontró la valentía para hablar. Buenas noches a todos, comenzó, su voz temblorosa al principio. Mi nombre es Mia, y esta es mi hermana, Jenny. Nuestra familia recientemente vivió algo que nos cambió para siempre. Mi hija Lucy fue agredida por alguien muy cercano a nosotros, alguien en quien deberíamos haber podido confiar. La sala permaneció en un silencio respetuoso, colgando de cada palabra. Mia continuó, relatando los detalles de aquella noche fatídica, la reacción de la comunidad y, más importante, cómo habían empezado a sanar. Lo más difícil fue aceptar que necesitábamos ayuda y luego buscarla. Pero una vez que lo hicimos, nos dimos cuenta de que no estábamos solas. Hay gente buena y dispuesta a tender una mano, concluyó Mia, una mezcla de tristeza y esperanza en su voz. Después de la reunión, varias personas se acercaron a Mia y Jenny, expresando su gratitud por compartir su historia, por darles voz a sus propios miedos y esperanzas. Fue un recordatorio de que, en medio de la oscuridad, siempre puede encontrarse luz. Mientras Mia y Jenny caminaban a casa esa noche, bajo un cielo estrellado, Jenny dijo, creo que hiciste algo increíble hoy, Mia. No solo por Lucy, sino por todos en esa sala. Por ti misma. Mia sonrió, sintiendo una paz que no había sentido en mucho tiempo. Quizás. Y creo que Edna nos enseñó algo muy valioso, a pesar de todo. Nos mostró cuán fuertes podemos ser, especialmente cuando estamos juntas. La lección aprendida de este capítulo oscuro fue una mezcla compleja de dolor, fortaleza, apoyo comunitario y resiliencia personal. Mia y Jenny, unidas por la adversidad, se convirtieron en un faro de esperanza para aquellos que aún luchaban en la oscuridad, mostrando que incluso en los momentos más sombríos, la luz puede encontrar su camino. Los meses se convirtieron en años, y la vida en el pequeño pueblo recuperó su ritmo habitual. Pero para Mia y Lucy, las cicatrices del pasado se habían transformado en recordatorios de su fuerza y resiliencia. La experiencia dolorosa que habían enfrentado se convirtió en un catalizador para el cambio, no solo en sus vidas sino también en la comunidad que las rodeaba. Una tarde de otoño, mientras Mia y Lucy estaban sentadas en su jardín disfrutando de la caída de las hojas, la conversación se tornó hacia el futuro. Mamá. Lucy, ahora una niña curiosa de 7 años, miró a Mia con sus grandes ojos. ¿Por qué la gente cambia? Mia sonrió, reflexionando sobre la profundidad de la pregunta. La gente cambia por muchas razones, cariño. A veces, es porque aprenden algo nuevo. Otras veces, es porque han vivido algo que les hace ver el mundo de manera diferente. ¿Como nosotros?, preguntó Lucy, inclinando la cabeza. Exactamente como nosotros, Mia afirmó, acariciando el cabello de Lucy. Hemos aprendido mucho, ¿no es así? Lucy asintió. Aprendí que ser fuerte es bueno. Y que tener amigos y familia que te quieren es aún mejor. Y eso, mi amor,
Es una de las lecciones más importantes de todas, Mia dijo, sintiendo una oleada de amor y orgullo por su hija. La transformación de Mia también fue notable. Se había convertido en una voz activa en la comunidad, trabajando para asegurar que los recursos y el apoyo estuvieran disponibles para aquellos que enfrentaban desafíos similares a los que ella y Lucy habían superado. Junto con Jenny y otros miembros de la comunidad, Mia había ayudado a establecer un centro de apoyo local, un lugar seguro para que las familias encontraran ayuda y consuelo. Un día, mientras preparaba su presentación para una conferencia sobre el empoderamiento de las víctimas de la violencia doméstica, Mia recibió la visita de Jenny. ¿Estás lista para tu gran charla?, Jenny preguntó, sonriendo mientras veía a Mia rodeada de notas y folletos. Mia levantó la vista, una mezcla de nerviosismo y determinación en su mirada. Creo que sí. Nunca imaginé que terminaría haciendo algo así. Pero si mi historia puede inspirar a al menos una persona a buscar ayuda o hacer un cambio, entonces todo habrá valido la pena. Te aseguro que inspirarás a más de una, Jenny respondió, su tono lleno de certeza. Has recorrido un largo camino, Mia. Y estoy increíblemente orgullosa de ti. Gracias, Jenny. No podría haberlo hecho sin ti, sin todos ustedes, Mia dijo, su voz temblorosa por la emoción. El evento fue un éxito rotundo, con Mia compartiendo su viaje con una audiencia cautivada. Sus palabras no solo narraron su historia de supervivencia y resiliencia, sino que también enfatizaron la importancia del apoyo comunitario y el amor incondicional. Lucy, que había observado a su madre desde el público junto a Jenny, sintió un inmenso orgullo. La experiencia de su familia se había convertido en una fuente de inspiración y esperanza para otros, transformando una historia de dolor en una de empoderamiento. Mientras caminaban de regreso a casa bajo el cielo estrellado de aquella noche de otoño, Mia reflexionó sobre el camino recorrido. Las adversidades que habían enfrentado habían tejido la tela de su carácter con hilos de coraje, compasión y amor. En los momentos más oscuros, encontramos nuestra luz más brillante, Mia murmuró, sosteniendo la mano de Lucy. Juntas, caminaron hacia adelante, no solo hacia un futuro más brillante para ellas mismas, sino también como faros de esperanza para su comunidad. La noche que cambió su